Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les voy a presentar cómo hacer sauerkraut o chucrut, el cual es un alimento lacto fermentado. Esto quiere decir que tiene un alto contenido de lactobacilos, pero también de vitamina C. Así que aporta muchos nutrientes, pero también pues mucha salud a nuestro cuerpo, sobre todo a nuestro sistema gastrointestinal. Los ingredientes es súper básico. Pero bueno, podéis agregar otro tipo de cosas al ingrediente principal y básico, el cual es la col. En esta ocasión es una col de color morado, pero puedes usar también una col de color verde. En algunas ocasiones se pueden hacer mezclas, ya sea con ajo, con cebolla, con pimientos, los cuales se fermentan juntos y dan pues claramente otro tipo de sabor. En esta ocasión voy a hacer uno muy sencillo y muy básico. Necesitamos la col, necesitamos sal, necesitamos un bol en el cual pues vamos a poner la col o el repollo, y necesitamos un recipiente totalmente hermético en el cual vamos a dejarlo fermentar entre 3 semanas, incluso hasta un mes. Si no tienes tanta paciencia para dejarlo mucho tiempo, bueno, 3 semanas es suficiente para que se haya realizado pues un buen proceso de fermentación en nuestro repollo o en la col. Todos los recipientes, tanto el bol, el cuenco o incluso nuestro recipiente hermético, nuestras manos también, el cuchillo, todo donde vamos a trabajar tiene que estar totalmente limpio. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos formen bacterias, porque de lo contrario se nos va a echar a perder, se nos va a arruinar totalmente nuestro chucrut. Y bueno, ¿cómo sabemos que está listo? Bueno, a las 3 semanas no vamos a ver que está totalmente limpio en nuestra col, que no se hayan formado ninguna clase de hongos claramente. Y bueno, al abrir el recipiente pues sale el gas que se ha formado también, y claramente el aroma tiene que ser bueno. Luego vamos a darnos cuenta si se echó a perder nuestro chucrut. Entonces por eso tiene que estar totalmente hermético y tiene que estar también a temperatura ambiente y en un lugar que sea seco y que esté totalmente oscuro, que no haya luz. Nosotros usualmente los ponemos a fermentar adentro de un armario en el cual pues nunca hay luz y bueno, puede estar sin ningún problema. Necesitamos un repollo, necesitamos también sal, necesitamos un recipiente que es totalmente hermético, un bol. Así que listos, bueno, manos a la obra. Bueno, antes de cortar vamos a quitar todo lo que es las primeras hojas o capas de nuestro repollo, de nuestra col. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro repollo ya cortado y que lo tenemos pues en diferentes como tiras o trozos, vamos a agregar 2 cucharadas de sal. Esparcimos la sal. Y después con nuestros dedos vamos a estar masajeando y revolviendo, haciendo como una especie de masaje en lo que es el repollo. En esta ocasión pues ya notamos que ha soltado mucho jugo, entonces lo dejamos reposar por 1 hora. Cubrimos nuestro cuenco con una toalla que es totalmente limpia, lo cubrimos y dejamos pues 1 hora de reposo.
Bueno, ya después de que pasó 1 hora, vamos a destapar y vamos a hacer otra vez por unos cuantos minutos otro masaje en lo que es el chucrut para que siga expulsando pues todo lo que es la salmuera. Como puedes ver, bueno, aquí tenemos todo lo que es la salmuera, todo ese líquido, ese zumo. Y bueno, vamos a pasar ahora todo esto a nuestro recipiente hermético. Una vez que ya pusimos todo el repollo en lo que es nuestro recipiente, vamos a presionar para que esté todo en la parte de abajo, que esté todo bien comprimido. Entonces, si se puede observar bien, vemos toda la salmuera que está aquí y que vaya hasta la parte de arriba y que cubra lo más que se pueda todo nuestro repollo. Y ahora cualquier partícula que quede aquí arriba, bueno, tenemos que retirarlo porque todo lo que esté en la parte de arriba, eso se puede pues llenar de hongos y no queremos que suceda eso, sino que todo lo que está aquí abajo es lo que queremos que se esté fermentando. Bueno, espero que les haya gustado esta receta de hacer un alimento lácteo fermentado con alto contenido de lactobacilos y vitamina C, que es totalmente saludable. Así que si estás listo para hacer esto y lo puedes hacer, bueno, deja alguno de tus comentarios y también me gustaría saber cómo te quedó tu chucrut o tu sauerkraut. Hasta luego, adiós.